Entonces, eh, ¿qué hay que hacer a la hora de analizar la parte hidrológica, digamos? Tengo que definir las características hidrológicas de una región donde va a atravesar el camino, que están determinadas por su clima, sus estructuras hidrogeológicas, su configuración topográfica, sus características fitográficas. Interviene el clima, ¿no? eh, todo lo que hace, lo que el clima representa, ¿no? Si es la atmósfera, la humedad, los vientos, precipitación, etcétera. Definir la frecuencia, intensidad, todo eso que ya han estudiado ustedes en hidrología, y por lo tanto definir los caudales de escurrimiento, y esto habrá que hacer para cada lugar donde la ruta atraviesa un punto de escurrimiento, ¿no es cierto? Eh, Definir la duración, la capacidad de infiltración de los suelos, eso es importante porque eso me va a definir a mí qué nivel de absorción va a tener ese suelo, qué nivel de impermeabilidad. Bueno, eso obviamente, ustedes saben que esa capacidad, esa lluvia, digamos, de diseño, tiene una parte se infiltra, una parte se almacena superficialmente, subsuperficial, etcétera, etcétera, y después hay una parte que escurre. Y esa parte que escurre es la parte que a nosotros nos interesa, sobre todo porque es la que me va a intervenir sobre la obra. ¿Sí? Y después necesito también definir el caudal y el hidrograma que voy a utilizar. Esto lo tengo que hacer para cada lugar donde voy a analizar. ¿Eh? Ustedes saben que una cuenca, como lo han ya estudiado, define una parte del terreno rodeado por las divisorias de agua donde el agua de lluvia que escurre por la superficie se concentra y pasa por un punto del cauce principal que drena. El área de la cuenca es la superficie de esa cuenca, la pendiente ponderada de todo el conducto, toda la zona de escurrimiento. Se definen los coeficientes de escorrentía, que es la relación entre el volumen precipitado y el volumen de agua escurrido, en la unidad de tiempo. Los tiempos de concentración, esto es importante porque esto se modifica, lamentablemente, el hombre modifica a través de la ocupación de la tierra y del uso de la tierra, eh, en- de la deforestación, etcétera. O sea, participa activamente en estos dos, sobre todo en estos dos últimos puntos, el coeficiente de escorrentía y el tiempo de concentración. Entonces, a lo largo de una ruta, con ayuda de esas curvas de nivel que ya hice con la topografía, puedo establecer cuáles son los límites de esas cuencas, ¿m? Y poder definir cómo me va a impactar esa área de escurrimiento sobre la ruta y qué tengo que colocar para que el agua pase de un lado para otro, porque yo me atreví a ponerle una barrera a ese escurrimiento que antes se daba de forma natural y que ahora lo tengo que encauzar y lo tengo que tener en cuenta. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de definir estos límites, qué es lo que va a ir para afuera de los límites y lo que va a entrar a los límites, determinar el área de aporte, determinar el escurrimiento y qué va a pasar hacia el otro lado. ¿Mm? Un ejemplo, fíjense acá, se ve una red hidrográfica muy clara, esto lo puedo ver desde el Google Earth, y usted viene acá un camino ya preexistente que va uniendo varios pueblos, y fíjense que cada uno de estos cursos de agua que bajan de la montaña van y escurren y pasan por la ruta. O sea, tienen un paso para la cual hay que prever una estructura de paso y tener en cuenta la cantidad de agua que va a pasar y sobre todo el arrastre, como en este caso arrastres de sedimento, que también hay que tener en cuenta, porque eso va a generar la obstaculización de los conductos de desagüe, de los canales de desagüe, hay que mantenerlos limpios y mantenerlos funcionando, que eso ya es una tarea de mantenimiento. Y acá hay dos ejemplos claros, también acá se ven, cómo el uso de la tierra, ¿sí?, genera diferentes situaciones de escurrimientos. Acá la montaña está cubierta con vegetación y acá la montaña está, acá el terreno está cubierto con eh, cultivos. Entonces, los coeficientes de escorrentía y la impermeabilización son muy distintas en esta zona que en esta zona. Entonces, esto está modificado, por lo tanto, sucede muchas veces, y sucede cada vez más a menudo, de que lamentablemente
las hipótesis de diseño que uno determinó para establecer los descubrimientos se fueron modificando a lo largo de los años de la vida útil de la obra, que dura muchos años, y por lo tanto las condiciones de los caudales cambian drásticamente, generando algunas situaciones como esta, donde lamentablemente la ruta que se ve acá, ¿sí? La pueden ver acá, pasa a ser una barrera para que el agua que está de un lado no pueda pasar o pueda pasar con mucha dificultad hacia el otro, y genera lo que se denominan remansos o inundaciones, aguas arriba. El agua acá intenta escurrir de este lado a este lado, y fíjense las pérdidas materiales y todo lo que provoca, inundaciones, etcétera, una ruta que lamentablemente dejó de ser eficiente en ese paso de agua, ¿sí? En esa posibilidad de dejar pasar el agua. Esto es el sudoeste chaqueño. Esta inundación se produjo este año, lamentablemente, y por 3 años consecutivos. Fíjense la cantidad de agua que hay de un lado de la ruta y la cantidad de agua que hay de otro lado. Perdón. Ups, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, acá vamos de vuelta. Entonces, fíjense cómo la ruta, acá hay otra ruta, esta es la ruta principal en realidad, no la que le mostré, pero que también esa es otra ruta secundaria, cómo la ruta genera el tapón y las obras, el agua intenta pasar de un lado a otro. Fíjense aquí, se ve claramente la cantidad de agua amontonada de un lado y del otro lado no. Esto me habla de una evidente obstaculización del escurrimiento generado por la ruta, que le falta una adecuación hidráulica, que no es que fue mal diseñada. Lo que pasa es que las nuevas condiciones del terreno, los cultivos, fíjense los campos acá totalmente cultivados, generan una velocidad de escurrimiento diferente a la que tenía esto cuando esto estaba cubierto con vegetación. Entonces, acá pueden observar cómo la altura del terraplén de ruta, por encima de lo que es el agua libre, hace que todavía la ruta esté en condiciones de ser circulada. Si esto es superado, obviamente comenzamos a tener problemas. Eh, entonces, esa situación que vimos acá es exactamente esta, o sea, donde hay la ruta va a tener diferentes cuencas, microcuencas o macrocuencas, que van a intentar pasar el agua de un lado a otro a través de sus estructuras denominadas alcantarillas. Esto es un tema que me va a definir y mucho me va a condicionar el trazado. Bueno, algunos ejemplos de cómo se definen el área de escurrimiento, etc. Le puse. Ese tipo de las estructuras que se van a diseñar para dejar pasar el agua de un lado hacia el otro pueden ser estructuras simples o estructuras más complejas, en general de esta forma, rectangular, circular, digamos, como un ovoide, una elipse, un tipo de arco. Entonces son diferentes formas, pero todas tienen el mismo objetivo, que es dejar pasar el agua de un lado para otro. O sea, son estructuras. Estos son alcantarillas, tipo cajón se llama, o sea, la típica alcantarilla de hormigón que usamos nosotros en todas las obras viales, donde para establecer cuáles son las partes así básicamente, bueno, esto que se ve acá son las luces o los vanos, ¿sí? La altura y el vano o la luz de la alcantarilla para que el agua pase por acá. Esta es una alcantarilla de 3 luces con tabiques intermedios. Esta es una alcantarilla de una luz sin tabique en el medio. En general es una estructura simple, de hormigón, y estas son alas o, digamos, estructuras que se hacen para mejorar la eficiencia hidráulica. Esto mismo se puede repetir para estructuras circulares, como caños, que pueden ser caños de hormigón o caños de chapa, o caños, ahora muy utilizados, los caños de plástico. Estos se llaman muros de ala. Hay diferentes tipos, muros rectos o muros de vuelta, se llama como este, que va paralelo a la ruta pasa por acá. Entonces, estos se llaman
muros de vuelta, estos se llaman muros de ala, que ya tienen una inclinación, son más eficientes, son diferentes tipologías. Y como una muestra de cuál es la condición hidráulica en la que trabaja una alcantarilla, en general la mejor condición es esta, ¿eh? Donde yo tengo que lograr que el agua no supere la alcantarilla y la salida de la alcantarilla, cuando pasa el agua de un lado a otro, esté de lo más libre posible, que esta agua se escurra lo más rápido posible, ¿sí? O sea, estas situaciones generan un buen funcionamiento de la alcantarilla, aún en condiciones como esta, donde la alcantarilla está trabajando con toda su entrada cubierta por agua, ¿m? Pero hasta cierto punto, ¿sí? Mientras esté trabajando de esta manera, o sea, el pelo de agua dentro de la alcantarilla vaya por debajo de lo que es el techo del conducto, esto quiere decir que está trabajando a presión atmosférica y por lo tanto esto es lo que se llama un escurrimiento con control de entrada. O sea, lo que está controlando la cantidad de agua que pasa es la entrada, no la salida. Ahora, si la salida me controla, ahí estoy más en problema porque quiere decir que el agua ya no tiene un libre escurrimiento, sino que está de alguna manera retenida por lo que pasa aguas abajo o a la salida. Por eso acá, fíjense que la salida está inundada, ¿m? Y ya la línea de escurrimiento se pega al techo del conducto, ¿sí? Esta situación, que es un poco lo que vimos anteriormente en la filmación, es la que se está dando seguramente en las alcantarillas de esa zona. ¿M? Y acá pueden ver algunos ejemplos. Esto es de esa zona, son filmaciones hechas este año. Fíjense, esta es una alcantarilla con control de entrada, donde el pelo de agua va por debajo del techo del conducto. Esta es la situación, si bien extrema de la alcantarilla, pero es la que yo quiero que trabaje de esta forma la alcantarilla. ¿Eh? Para que no. Ahora, fíjense acá cómo ya el agua se me está metiendo por detrás y acá fíjense que el ala, esa ala que se ve en la imagen que es más larga, acá está cortada porque en general esto pasa cuando estas alcantarillas no se mantienen, no tienen deficiencia y se rompen las alas y la aguanta por detrás. Esta situación es la situación extrema, digamos, esta, de esta gráfica, ¿no? De este esquema de trabajo. Ahora, esta situación, fíjense lo que pasa acá. Una alcantarilla ya trabajando con el agua por encima del conducto, ¿sí? Inundado, y fíjense los vórtices que se generan, el agua prácticamente tocando la calzada, y allá la salida está, si bien está más retenida, pero es una situación parecida a esta, ¿sí? A la C acá del control de salida. O sea, hay un control de salida, el pelo de agua tiene una cierta profundidad, pero ya la alcantarilla está trabajando inundada y con la línea de escurrimiento prácticamente pegada al techo del conducto, lo cual es una muy mala situación para la alcantarilla. Y fíjense, si ustedes pueden observar, que acá la importancia que tiene la altura del terraplén respecto al pelo de agua alcanzado, porque en este caso eh, el agua está prácticamente tocando el borde de la calzada y en realidad en muchos casos de estos lugares la calzada terminó siendo inundada. ¿Ven? Fíjense el nivel del agua y el nivel de la calzada. Y allá en el fondo se puede visualizar el agua pasó por arriba. Bueno, estas alturas de terraplenes es lo que nosotros tenemos que definir como diseñadores y que tienen que estar de acuerdo al nivel de inundación alcanzado, pero que en este caso claramente acá se ve agua y del otro lado no. ¿Qué significa eso? Que la ruta fue un retén, realizó un remanso, arremansó el agua, ¿sí? La hizo crecer a este nivel, ¿sí? Y después esto terminó llegando prácticamente al borde de la calzada y esto terminó, como esto es una llanura, terminó inundando extensiones, miles y miles de hectáreas de campo. Esto es otra alcantarilla donde ya la salida me está controlando mucho, perdón, me está controlando, fíjense, esta es la salida. Ven acá el borbotón de agua, cómo controla para que esto salga libremente, aunque acá dentro de todo está funcionando bastante bien todavía la alcantarilla.
Acá hay otra opción. Fíjense cómo funciona hidráulicamente, perfecta la alcantarilla, pero ya al tope de la losa. Esta está al límite. Esta es una situación que tampoco es, y fíjense del otro lado cómo la alcantarilla no tiene el nivel del agua, el nivel que tiene de este lado. Esto quiere decir que se generó un remanso muy importante de aguas arriba. Lo cual no es algo que debamos diseñar de esta manera. Esto se alcanzó con un proyecto que ya tiene muchos años de vida útil y ya todo el sistema de drenaje quedó totalmente insuficiente. Bueno, esta problemática es, en la provincia del Chaco prácticamente el 100% de las rutas tiene esta problemática. Y Corrientes también, por ejemplo. Bueno, acá tienen un ejemplo de lo que pasa ya cuando la situación desborda y pasa el agua por arriba. Ya acá prácticamente el sistema de drenaje fue totalmente superado. ¿Y qué pasa? Todo esto está inundado y por supuesto esta estructura inundada quiere decir que todo el terraplén está embebido y las condiciones de trabajo son extremas. Son extremas. Ya obviamente esto termina como acá abajo. ¿Sí? Termina como esto. Donde la alcantarilla colapsa finalmente y se termina llevando parte del conducto y parte del terraplén ya cuando la alcantarilla no soportó más la presión del agua y la velocidad sobre todo. O sea, estas son las situaciones que ocurren cuando lamentablemente se modifican las condiciones de escurrimiento del agua, de diseño original de la alcantarilla, y esto termina siendo insuficiente. Bueno, acá llegamos. Espero les haya sido útil. Profe, Sí. tengo una duda. ¿Cuánto era la vida útil de una carretera? Bueno, la vida útil, una cosa es la vida útil del pavimento y otra cosa es la vida útil de toda la estructura, de toda la infraestructura completa. En general, uno proyecta para varias décadas, ¿no es cierto? En un momento habíamos hablado, bueno, hoy las rutas tienen, todas las rutas, la mayoría de nuestras rutas tienen más de 50, 60 años ya en existencia y siguen y van a seguir. O sea que uno podría decir de que la vida útil continúa. No es que si se terminara la vida útil ya tendríamos que abandonar la infraestructura. Nosotros no la abandonamos, sino que lo que se va haciendo son obras de mejora. En este caso que veíamos, hay que hacer no solo la obra de mejora de pavimento, sino la obra de mejora de las estructuras hidráulicas, ¿no es cierto? O sea, a veces el diseño, uno no puede decir la estructura o toda la obra va a durar 20 años o 50, porque en realidad ya están durando más que eso. En todo lado del mundo es lo mismo, o sea, los caminos se hacen para que queden finalmente ahí y en todo caso se van haciendo obras de mejora, donde entonces es más correcto hablar de vida útil de, de los pavimentos que de la infraestructura, que del trazado. El trazado llegó para quedarse, sin duda. Lo que después se hace son mejoras. Y esas vidas útiles dependen del volumen de tránsito y del tipo de tránsito. O sea, cuando el tránsito lo hace, o estas condiciones extremas de drenaje lo hacen insuficiente a lo que está construido, hay que generar mejoras que justamente en el caso del agua permitan pasar de mejor manera el agua y no genere tanto impacto y daño ambiental y económico. Y en el caso del tránsito hay que mejorar la infraestructura para que acomode mayor cantidad, mayor volumen de tránsito. Pero el diseño geométrico es lo que menos se modifica a lo largo de la existencia del camino. Así que hablar de una vida útil es bastante, tiene límites bastante imprecisos, digamos, para adelante. ¿Se entiende la idea, lo que les digo, no? O sea, todos los caminos que tenemos hoy tienen vidas ya en existencia más de 50 años. Y no porque cumplió 50 años lo abandono y hago otro, sino que mejoro ese y a veces no tanto, mejoro en algunas cosas, pero no todo lo que debería mejorar. Eso depende de los presupuestos con los que se cuenten. ¿Alguna otra ¿Entendió? consulta? Bueno, no sé si tienen alguna otra Julio, duda. ¿Sí? no, simplemente para todos en realidad. Mañana tenemos la clase con Rolly
seguimos con la parte de práctico, tratamiento y algo más. Bueno, Rolly me había planteado si mañana yo seguía, eso un poco, no sé si estás rolando en línea, pero yo creo que voy a seguir un modulito más para ya arrancar, ir avanzando con diseño. Bárbaro. ¿Está? Gracias. Bueno, Gracias. muy bien, quedamos hasta acá entonces. Sí. Perfecto. Estamos, Tulio. Bueno, Gracias. nos Hasta vemos luego. mañana entonces. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Mañana. Chao. Hasta luego. Hasta luego.